kich que le yo ankech pehlay bishabetik uyal kabo blehao guayo kolkabe bishabetik ulolan kile bakalobo king adik te chupahtale adik te chuhal kabilin tukul uhal kabilin kai dia kachen shikintak tumentulaka le winikoba yutsuilin puksika kutanu kakiluyol ya kachni bola liete ya kachkima kola Kakil yakuna kitali puti dech siku pahtalil behlay lekim besa behlay kasi ke chuch pechi balon batena ho Dios alov lekim behlay Politico de uch benka sahomo tulakal kima kolal yetel tulakal yakuna utiatitech Tulakal yakuna utiatitech Tulaka pahtalititech kuta Yakachni polal yete yakachkima kolal nohkich kelen Sauyol tialik puksika Sauyol utialitan utialikai behlay Kachen shikintan tumentulaka le winikov Kakuchuk tiu puksika lo Kau pekso tukulo Kau kaso Bashkana nik chimboltik Yakachnip olal yatalak lilesh behlay Tone Hau pakal Ete yakachkima kola kiktale kim behla Ay Machentoni Yabo mejempala lo mucho behla Utialik Yakachan shikintesh bash kuyalik puksika. Muy buenas tardes a todos, nosotros somos Rey Pacal y el día de hoy venimos a compartir un poco de nuestro sentir con mucho amor, el poder de la palabra transmitido para todos nuestros hermanos mayas. Good afternoon for everybody. This day we feel so grateful and we feel so happy for being today, and we are ready to share everything from the deep part of our hearts. Thank you very much for sharing this day with us. Bienvenido, príncipe. Baituro toka wikesh bishuki chkelem ol Pacal letie signal tigosuco Quintana Roo. Y de esa forma damos inicio al 174 aniversario de la Guerra de Castas, Guerra Social Maya. Varios autores lo han nombrado de diferentes formas, pero a nosotros no nos interesa, lo que nos importa es que la Guerra de Castas o Guerra Social sigue vigente. Aquí seguimos los mayas discriminados, pero más vivos que nunca. Así que hoy tenemos preparado esta pequeña velada cultural. Tu shubaita las enshikintkesh, awilikesh, achantikkesh, tulakaluyol,
Usukuy ol maya miatzil yetet mayat am. Aquí está el espíritu maya, aquí está el poder de la palabra, aquí está la energía, aquí está toda la espiritualidad que durante más de 500 años de opresión, este es el resultado. Aquí seguimos presentes. A continuación, vamos a recibir a un grupo de raperos mayas. Ellos buscan empoderar a la lengua maya, ellos buscan posicionar a la lengua maya con sus temas, con rap bilingüe, maya-español, rolas de su autoría. Recibamos a Balam Ich y a Christian. Ellos son los Hotzuk, así se hacen llamar, pero sin más preámbulos, vamos a darles un fuerte aplauso desde su lugar. Saludos para todos. Y aquí nos dejan sus comentarios si quieren un saludo especial. Compartan este video para llegar con más. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Christian y a Balam Ich. Muy buenas tardes. Pues de antemano, pues muchas gracias por tomarnos en cuenta para venir a presentarnos un poco de lo que nosotros hacemos. Mi compañero Balam Ich y Cristian, su servidor, somos Zona Maya. Y pues bueno, pues ahora sí que vamos a presentar dos músicas y esa es la primera. Bienvenido a mi tierra. Supo. Maya kote maya ta mentu waka uite tibana uite putikal shimbatu lumil maya ta kwate chashanina le tisola lo ayeki choko yo sol patina basura tenila kakustale kakmeya basura tenila kakite shimbalina asma chokole kino vale tenta ni shimbal beilu kustale con alo inmediato ya nalkai soy de la tierra maya, la tierra de mis papás, la tierra de mis abuelos que no están, parte de nuestra historia en esta tierra natal. La guerra de cartas, los abejas sin topar, Kimakuyol te muñaló, Kimakuyol le mayapó, Akustale mataquín, Akustale te shimó, Kimakuyol las miatizó, Ukikele mayapó, Tonelle takpukita, Kaktasik malo cayó, Pasho medio, bienvenido a mi tierra, bienvenido a la zona de los mayas. A la ruta de las iglesias, bienvenidos a Quintana Roo, bienvenidos a mi tierra, bienvenido a mi tierra, bienvenido a la zona de los mayas, a la ruta de las iglesias, bienvenidos a Quintana Roo, bienvenidos a mi tierra. Tenesti mayaka, tenesti mayaka, tushkimani shimbal, tushkimani meya, tushkumane no koshmako tushkakani mayakan. Shimbatu lumil maya, lelay mayakay, puksikal kimakungol, bienvenido a mi wotot, bienvenido a mi wotot, el wotot de un cruzo. La tierra de los mayas donde todo comenzó, Muchpata en guerra de castas, este es mi tricolor. Bienvenido a mi tierra, tierra de los mayas, tierra de agallas donde nadie se calla, tierra te tiran en la cara. Si quieres pasarte de la raya, sangre mexicana, veo de bala, Yanicha me kukujople malokaya, la, te malo pala, kujarta wolku mexican dicle malo pashal, le malo pashal. Bienvenido a mi tierra, bienvenido a la zona de los mayas, a la ruta de las iglesias, bienvenidos a Quintana Roo, bienvenido a mi tierra, bienvenido a mi tierra, bienvenido a la zona de los mayas, a la ruta de las iglesias, bienvenidos a Quintana Roo, bienvenido a mi tierra. Esto fue bienvenido a mi tierra. Bienvenido. Ah, sí, cierto. Este se llama Lo que no me mata me hace más fuerte. Por naturaleza, lo decimos con franqueza.
naturaleza, lo decimos con franqueza, le la maya pishan, retumbando las banquetas, un puxic al mayacá, mi libreta manifiesta, lluvia valir, la historia de mi tierra, es por naturaleza, lo decimos con franqueza, le la maya pishan, retumbando las banquetas, un puxic al mayacá, mi libreta manifiesta, lluvia valir, la historia de mi tierra. Lo miré a los ojos y ni siquiera parpadeaba, pero por dentro un pinche mundo se derrumbaba. Qué mamada, las paredes se escuchan, yo defiendo mi lucha. Escuché balas, saca mu beita que si pote trucha. Achman peruna jitu dale bala yana kami kedua mayana kami kio que el machechi. Soy de la tierra del maíz de Cecilio Chi. Mashkumanu kaku Pablo Chi upachuni. Mis hermanos no en fuerzas nos chingamos y chilo. Oh, mientras mamá reza que destreza, ya nada me interesa. Bueno, si solo poner las cartas sobre la mesa. Kaya otipale mubeita, patik chembe yo, impatilo kukuchkuchon. Calibre 22, kukuchkuno hochon. Están muy pesados, anoche trajeron al venado más grande en nombre del Señor. De su naturaleza lo decimos con franqueza, de la maya pusham, retumbando en las banquetas, su kutsik al mayaka, mi libreta manifiesta, chukia tutsik balin, la historia de mi tierra. Es por naturaleza, lo decimos con franqueza, de la maya pusham, retumbando en las banquetas, su kutsik al mayaka, mi libreta manifiesta, chukia tutsik balin, la historia de mi tierra. Lo que va en mí, vale más balcheoni, yanshanu, mukatan, maata, oloni, ikotuko ukahil, natikukahil te pitch, huecotuke yanu belisha, nakuchukulum pitch, te la cachile alca, mayat tushme much balde, chipat yeten ay, por eso hay que luchar, no debemos callar, la batalla aún está por comenzar, mucho que recorrer para luego comprenderle, Mayama Otzili tiene mucho que ofrecer, cultiva su tierra, lo hace florecer, de lo Mayawili, Chikpan, Achkichkelen, señor gobernador, no se olvide de un curso, le encarga la cruz para proteger a mi nación, esta lucha empezó, pero nunca terminó, tuvo a la paz de Jabobó, no ha parado el reloj. Por naturaleza lo decimos con franqueza, le da maya prisión, retumbando en las banquetas, su música al mayacá, mi libreta manifiesta, chutia tu la historia de mi tierra. Por naturaleza lo decimos con franqueza, le da maya prisión, retumbando en las banquetas, su música al mayacá, mi libreta manifiesta, chutia tu la historia de mi tierra. Por naturaleza, lo decimos con franqueza, ya nada me interesa. Muchas gracias, esto fue Sonamaya Otsuk. Gracias, gracias. Fuertes los aplausos a despedir a estos jóvenes mayas talentosos, Sonamaya Otsuk. Ellos representando a la cuna de la guerra de castas. Letio vayete el tulaca lo puxik, aloyete el tulaca lo yolo, puxiptikop, puxik baltikop, kupashko, kukaikop. Yete el kutsak aholte bash unakbetik utial. Maupas taal, mauchahol taal, mautopol mayaka. Letio tunech, yete el tulaca lo puxik, alo bekima kiolo belake. Así que si también tenemos saluditos, más adelante vamos a enviar unos saludos, vayan conectándose, compartan y vamos a enviar saludos. Continuando con el programa, vamos a recibir a un joven que nació, él se siente orgulloso de pertenecer a la cultura, de transmitir también la lengua maya con su hermosa y melodiosa guitarra y también con su pensamiento, con sus ideas. Pero qué más y mejor que escucharlo a través de este gran joven nacido en la capital del estado de Quintana Roo, en Chetumal, en la cuna del mestizaje. Y él nos acompaña y vamos a recibir a Hugo Vallado con fuertes aplausos. Que se escuche desde su casa la alegría, la guerra de castas. Aquí seguimos. Lat, Dios botik, de chanta beta, ¿no? Tene sihen Chetumal, inta taema puntul carnal guay siki, te echental
kutus que piwaye y este lina le tikutanik maya tan la tener tinkana maya tin shoka maya tu no nahi winkro te tu no tinkana pegelas balo José Manuel Podcajun junto le alcanza tu betal en uyanta ten sayap tu kulob yo sale le mayo bo kin saiti nipola yo sale helo yetel uchu paitanten de tecuchilati alinkai le balo insit maho te sutuka yanin kaye kape kayo ukabo uyashile tech betik be ukaba ulak unten ukaba uchi Mishkachi, tú ten tu men kayo chenko hoko. Malo ya shile ya ni kai ahora. Hasta la mi vet, cumpe custa tuya nech, tech betik mu beital, echan tula. Impol kashanta wetel, ipishan kumantatzel, atem baemu beital, echan tula. Kichpan, sokin kubik tech tulakal, sokin sai tech impuksikal, tech betik mu beital, echan tula. Sokin kubik tech tulakal, sokin sai tech impuksikal, tech betik mu beital, echan tula. Bashkanan ti alimantatzel, tech betik mu beital, echan tula. Impol kashanta wetel, ipishan kumantatzel, atem baemu beital, echan tula. Kichpan, sokin kubik tech tulakal, sokin sai tech impuksikal, tech betik mu beital, echan tula. Sokin kubik tech tulakal, sokin sai tech impuksikal, tech betik mu beital, echan tula. Sokin kubik tech tulakal, sokin sai tech impuksikal, tech betik mu beital, echan tula. Wow, Octuna Uy, que es Shukil Val Ukich Kelem Kai Hugo Vallado. Este sí que es la mezcla poderosa del maya, Puxikal, Yetel, Tushutal, Achibalo, de hecho que soy del mestizaje, Chetumal, Chactemal, Atal. Bello sukun pero tin kika yan de maya o me que tin kayich maya le kay kuta la ukaba lubenichin le la kumpel motivación no le bicho ya le chmaya tan minante kumpel isa ola le lixa ola yo sale ulixa boles chenta nintus que pidió ahora malo hetuno yan inkayik yan ichilutono sol keshika ustak tashikineshe
Kasuk na ken tingwila tunta lusasta tisa timba Michil kung pechuku Michil kung pechuku Musutuk haki Luben Michil kung pechen Tintaling kokol kukumpiti Tintaling muki Tintaling muki Siete luyoli Tintaling white mapata pachi Tintaling muki Tintaling muki Siete luyoli Tintaling white mapata pachi En donde sea que estemos, siempre recordamos que tenemos familia, que tenemos herencia, que tenemos un legado que proteger. Para ello hace falta motivación y mucha fuerza, voluntad. Luben Michil kung pelchen Tintaling kokol kukumpiti Kukumpiti Tintaling muki Tintaling muki Siete luyolin Tintaling white mapata pachi Tintaling muki Tintaling muki Siete luyolin Tintaling white mapata pachi Maapatal Pachil. Bueno, esperemos que no dejen de seguir la transmisión. Mi nombre es Hugo René de Vallado Pot. Un gusto saludarles. Pueden buscarme en Facebook como Hugo René Vallado Pot. Tengo un grupo musical que se llama Son de Escala. Nosotros somos de Tiosuco, Quintana Roo. Nos gusta hacer música versátil y colaborar con diferentes personas. Agradezco la invitación a Pedro Pot y a José Manuel Pot Cajún por permitirme estar aquí. Y espero que sigan disfrutando de este programa que está preparado para ustedes. Gracias. Fuerte los aplausos para despedir a Hugo Vallado, Okahuikesh. Ulak, Ejelas, Bishubeital, Uyu Baal, Uchenshi Quintaal, Lehats Uts, Kich Keleng Mayat Ano. Con Eshtun, Tzaik, Papashkat. Bueno, me están preguntando, estamos en Tijosuco, Guayanone. Nos encontramos en tiempo real aquí en la comunidad de Tijosuco, cuna de la guerra de castas, en el 1847, un día como hoy, pues fue fusilado Manuel Antonio Ay, esta ira de Jacinto Pat, Cecilio Chi y otros grandes héroes de la guerra de castas se levantaron en contra de la casta divina de los caciques, que todavía hoy siguen también estos cuates deteniendo nuestro sueño, nuestra autonomía. Nosotros queremos espacios dignos, educación, arte. Nosotros queremos una nueva forma de cómo transmitir nuestros conocimientos. Y esto es una señal de que nosotros como nueva generación maya podemos demostrar al mundo que no solo somos, como he dicho siempre, pinturas para decorar museos, objetos para decorar centros ceremoniales. Aquí estamos, Guayanone, Pushano, Chembaletel, Yaka, Chiaya, Olal, Tumen, Pech, Oltaal, Topol, Cactusul. Todavía siguen esa discriminación, marginación y no nos dan esos espacios. Pero aquí
está el espíritu compartiendo música, y a continuación vamos a ver algo regional, vamos a pasar a un nuevo género, vamos a ver una jarana, así que vamos a recibir a esta pareja que viene igual de Tijosuco. Hoy Tijosuco se organiza, hoy Tijosuco decide preparar este festival para que disfruten desde su casa, comiendo su palomita, su sabrita y tomando su refresco. Vamos a recibir a estos jóvenes talentosos que llevan varios años bailando en diferentes festivales. Fuertes los aplausos para recibirlos.
bailes con gracia, tus encantos y magia que no hay otra igual. En tu dulce mirada, una luz dorada que hechiza el mirar. Y soy, y seré siempre esclavo de tu linda sonrisa alegre y sensual. Cuando bailes con gracia, tus encantos y magia que no hay otra igual. En tu dulce mirada, una luz de alborada que hechiza el mirar. Y soy, y seré siempre esclavo de tu linda sonrisa alegre y sensual. Fuerte los aplausos para estos dos jóvenes muy talentosos, originarios de Tijosuco, Techovishacaba, de Tiocaba, Rafael Techovishacaba, Areli. y Etel Arele. Oh, se sienten agitados, agitadas, agitada y agitado Cananoach. Que pues no sé si pueden dejar presentarse rápidamente, sus contactos, sus datos. No se sienten cansados, ya después pues los pueden contactar. Ellos son aquí originarios de Tijosuco, Quintana Roo, y dos jóvenes que se han dedicado también a difundir y compartir con la nueva generación, ¿no?, una de nuestros de los bailes tradicionales de Yucatán, ¿no? En este caso, pues Nip Olal Titesh, muchísimas gracias a ustedes. Fuertes los aplausos para despedir a estos dos jóvenes y también allí Aprende Filosofía y Cultura Maya. Esto es lo que estamos compartiendo con ustedes esta hermosa tarde. Continuando con el programa, vamos a recibir a Rosario Pot Cajún. Ella es estudiante, bueno, ya de Lengua y Cultura. Ella está tomando la oratoria, pero para dar sus discursos en lengua maya, también llevando un mensaje a la comunidad, a la nueva generación, a los mayas, no mayas, para ver la situación real, ¿no?, de cómo nosotros podemos aprovechar Tseek, le dicen Tseek-an, algunos, ¿no? Nuk Besat-an, pues es el antiguo, oratoria en lengua maya. Fuertes los aplausos para recibir a Rosario Pot Cajún. Alatone Mutsaichesh Kalabim Irkone Kapane Biblia Tink Abono Yetelesa Sakwinko Bo Sokumek Natik Aklumon Eduardo Galeano Ilich Intitesh Latesh Tianeste Tapsa Te Sutuka
Yete lakesh. Leke kakbate ilom. Yosal uchene lumetal ukimil lewol kabila. Tek ina yanik an yosal bashten kabet at ahotikon at alayilon. Ahanten timpalile mahokot ine sanliken ha yetelin yum. Ahantene kimbisik kuyoch in yum yetelin na chumuk in. Ahanten bish utab salinal te kolobo. Jembashe yan chahuk inil tun ilik ilyo salimbin tu pach letumben bakwalal kapitalismo. Bashteni tumeninkat humpen shanap humpen pawo yetel humpen no imbonil yetelin kikibok tumen bishuay dayan winer teche kaehentik bashkwala tech kamete tek ino tuna White Pablo Tavarie le bash mas nokoch ensik u ol winik wa yokol kabe le te kuala estupidez humana tumentek ino vale mak kulisikut ano ku pepecheta yetele mash tapu kinsik le wol kabila natsan yetel kumek alo tek ino ba helbishuay sensori ek alayilo at ahkansa tumenglalak in tak binakshim bayetel yosalama makasut tush hosabom walik shan santoyoe lek alayilo kutsaitong oshpekas kansahi leyashilo makmet kombaish okumeta bashkuchu tek ino katal le COVID-19 le kansaho le te bishkuchik lakko bashtung uchte ah kansaho tek ina misayo bu manejar to tek plataforma si misayo bu manejar to tek interneti yang mehen kahtalo be mina interneti bashkuchi le pala lo botu chenu shoko tin shoka le pexil balak inako tushkualike e pala lobo mas asapti chumuko okupati kushoko yetel u kaperile kwake yolama kasut akmet bash okumeta bashtem asontom bashtem bateina Jacinto Canek Jacinto Pat Cecilio Chiete Manuel Antonio Ay Letio Bebateina Hope Tumben tek inilo yanupe pochil tag inil uk abay pochil el pochi tag ino yash tag in let yo bebate na ho tumetanu ala tio kupal o eneken kupat pak o ki kupat o kanya yo su chenelu upat konal let yo be o lilo be el humo yanukimi lebetik bate na ho liko shan tulisut ano tumene yo sale tren e uchben siming at kualalo tek inovate wa matanin kamet konuhe tu katen bash mag ato kimetoni tu ala kat aba ku petre maya tush kunta kombitech hanalo kun kohan kinsikech yete luhe tun kuake kat yabiton mash bateina yo sal e kushtaliani kontek inova. Tu me wakach muliki Jacinto Pat Hidalgo ichiluhe mako bate ile awama ten laili ichpali tsili kon kushtalen. Lebetik tune tankelen palaleesh tek inova ki ay teshe shok nenesh. Tu men helbi shuaik le africano ila leesh le shoko bishu per pasta liting esh kon el wal yok o kabe. Chembashe abetak metik hebish kansa antone tek ino bakutasa kasbiton ala ilo kai memorizar bashkin uchukimi Miguel Hidalgo bashkin uchukimi Jacinto Pat bashkin ka likupe batein chembashe aleshten tameya keshe ka keshap
in kimi kuntule makobo. Lek ala yil kukansa tonti lek inoba ma tu belili. Lebeti kinkatik tu mola yili. Lek kansa ho. Kau es tu belil. Lek ala yilo. Kau tsa ohel bi. Dish uk ala lek. Estene alkap haobo. Ek aknabobo. Tumetek inoba tanu shukulo. Tumenak akuchme winiko betualo be. Yanu kuchuluk inil. Akukik ha tu soltuk. Yanu kuchuluk inil. Unatslen eluma tek ino. Tuago tunet ek ino bat okunatsa. Antuni aik teshet okunatsa. Lebetik ilak ichon. Tiak ikone. Kenki bikut oklek. Lekayo. Kenki bikut okle. Lek ashobo. Kenki bikut okle alkab hao. Yani ikone tak ino. Mishtanuhanka. Ahora se esutu kaka ni sut ichkastelam. Walik beya. Nos dijeron que cerremos los ojos. Cuando nos dijeron ábranlos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían nuestras tierras. Eduardo Galeano. Muy buenas tardes a todos aquellos que nos están siguiendo por estos medios de las redes sociales. Un abrazo a todos mis hermanos indígenas, quienes con un abrazo hemos estado luchando en contra de todo aquello que está matando el planeta Tierra, por todo aquello que hoy en día está destruyéndonos. Porque aún recuerdo que cuando yo era niña, me despertaba a las 5 de la mañana para desayunar con papá. Recuerdo esas pláticas al mediodía con mi padre cuando estábamos desgranando. Aún recuerdo esas cosechas que tenía con mis papás. Sin embargo, un día desperté y me di cuenta que estaba persiguiendo al capitalismo, porque como dice Diane Weiner, los estereotipos te quieren pintada, los estereotipos te quieren con un olor a perfume, te quieren con un zapato de marca, te quieren con ropa de marca, cuando en realidad esos estereotipos son discriminatorios. Y los podemos ver, porque hoy en día en las televisiones, ¿dónde vemos a una mujer indígena con su ropa? Los vemos vestidas con ropa occidentalizada, catrinas, como lo mencionan los abuelos de hoy en día. Entonces, al transcurrir el capitalismo, nos olvidamos de que Jacinto Pat, Jacinto Canek, Manuel Antonio Ay pelearon porque estaban siendo obligados a sembrar enequén, a sembrar caña, porque ellos sabían que la tierra iba a ser erosionada por eso. Entonces ellos pelearon. Al seguir el capitalismo, me dio tanta tristeza cambiar el elote nativo y nutritivo por una hamburguesa transgénica. Es por ello que Tabari dice que el arma más destructiva es la estupidez humana. ¿Por qué? Porque hoy elogiamos a los estúpidos cuando los sabios los tenemos arrastrándolos. Asimismo, Cesari dice que la historia es el arma maestra. Asimismo, Santoyo nos dice que la historia nos da 3 lecciones. 1. No descubrir mediterráneos ya descubiertos. ¿Qué sucede en la actualidad? Seguimos con una educación convencional, cuando en realidad la educación tiene que ser modificada. La educación, si nos están hablando de un desarrollo, queremos educación mediática, queremos educación sexual, queremos educación que en verdad nos lleve hacia un buen camino. No queremos una historia donde nos vengan a hacer memorizar fechas, que en mi trabajo no lo voy a utilizar. Quiero
que me cuenten la historia verdadera de las cosas que sucedieron para que yo no vuelva a cometerlos. Segundo, menciona Santoyo, la historia nos enseña a no volver a repetir lo mismo. ¿Qué sucede en la actualidad con el mal llamado Tren Maya? Dígame si no Jacinto Paz peleó por aquellas vías que ellos mismos destruyeron y hoy mismo nos vienen a decir que lo quieren volver a poner. ¿Qué sucede con el sembrado de Nequén y el sembrado de caña? Vuelve el payaso a decirnos que tenemos que sembrar plantas no nativas. Muchos mencionan que el llamado Sembrando Vida no es un programa mal hecho. Es un programa creado por un estúpido. ¿Por qué? Porque nos vienen a exigir sembrar alimentos no nativos cuando en realidad tenemos que sembrar maíz de donde provenimos, donde nosotros provenimos. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Mencionamos que la historia no tiene que ser repetida y está siendo repetida otra vez. Tercero, dice que tenemos que elogiar a aquellos que lucharon, dieron su vida, dieron todo para que nosotros vivamos en paz. Aunque en realidad la discriminación sigue. Aunque en realidad todo por aquello que pelearon está siendo repetida por la misma historia. Es por ello que exijo a la Secretaría de Educación Pública que si va a ser una historia, que sea una historia verdaderamente contada, que los jóvenes conozcan sus orígenes, que los jóvenes conozcan la razón por la que la gente de Chiapas se está levantando, porque las presas están siendo cerradas para construir Coca-Cola y el agua ha de acabarse. Es por ello que los antepasados dijeron que hemos de tomar agua en cáscara de cocoyol. Asimismo dijeron que el estúpido ha de echar a perder el planeta donde vive por no saber manejar su estupidez. Y el sabio se parará enfrente de él para reírse, porque él se lo advirtió. Es por ello que hoy les digo a los jóvenes que como nos mencionan que usemos la educación como un arma poderosa para detener todo esto que está sucediendo, para saber elegir a las personas quienes nos van a representar. Lastimosamente hoy las leyes solo son leyes, porque están siendo utilizadas para manipularnos. Lastimosamente hoy en día tenemos representantes que no miran las necesidades de las comunidades, sino que ven dinero en las comunidades. Un joven una vez me dijo que si no me daba vergüenza portar un huipil, y le dije que no, porque en el extranjero nos miran con ojos de dólares. Cuando tú en tu propio hogar estás mirando pobreza. Igual un niño que habla maya, me dijo que yo lo ayudara para que yo le dé asesorías con lengua materna. Y le pregunté, el libro tenía el título Lengua Materna. Yo le pregunté, ¿te enseñan maya? Castellano. Déjeme decirle que ese niño, su lengua materna, no es el español. Es maya. Es por ello que seguimos arrasando con un rezago educativo, porque nunca han hecho un plan educativo como debiera ser. Es por ello que exijo que se nos dé educación sexual, historia bien contada, no historia mal contada, no que se nos obligue a memorizar años que en donde trabajo ni siquiera me lo van a pedir. Exijo también que nos den educación financiera, porque nosotros no somos estúpidos. Nos vienen a dar dinero,
Pero déjenme decirle que debemos saber utilizar ese dinero. Es por ello que yo les digo que leamos, estudiemos, porque un día nuestros antepasados, o como dijo Tupac Amaru, hemos de volver, pero esta vez seremos millones. Y hoy también les digo que cuando se muere el último árbol, se seque el último río y se muere el último pez, nos daremos cuenta que el dinero no se come. Fuerte los aplausos para despedir. ¡Wow, wow, wow, wow! La realidad de nuestras comunidades mayas y otras comunidades de México. Y como dice nuestra gran socióloga, una gran hermana, igual que ha peleado, mientras pensemos que hay una cultura que se lleva a un lugar donde no hay cultura, en donde no hay civilización, mientras se piense que llevamos educación a un lugar donde no están educados, mientras se piense que llevamos arte a un lugar donde nada más hay artesanías y ciencia a un lugar en donde nada más hay usos y costumbres, queridos hermanos, seguiremos perdidos. Aquí estamos. Muchos dicen, educada Maya, somos más educados. Nuestros abuelos, mi abuelo me dice, no me hables de sustentabilidad. Yo soy la sustentabilidad. Ni sé si se iba a llamar sustentabilidad o sostenibilidad. En aquellos tiempos yo ya cuidaba, tenía esa conexión íntima con la naturaleza, con el cosmos. A continuación recibamos a Rey Pacal con una de sus melodías. Fuerte los aplausos para recibir a este gran talento de Tijosuco, Quintana Roo, México. Muy buenas tardes, nos presentamos, somos Eunice y Joel, tuvo Rey Pacal y traemos algunos temas en lengua maya. Chiquima que obela, ana, amuch con acaina con bela, casi chibalón, casi con le quimbela, yani kayik. Kapag kayo dia kachan shikintesh donde kikan Yosik Chiban, Yosik Miatzil. El Rey Pacal representa la cultura maya y habla sobre tradiciones, costumbres, la espiritualidad maya. Rey Pacal talks about language, culture, and some spirituality. We want to share this music for all the people. Greetings to the world. This is Rey Pacal. Nosotros somos Rey Pacal. Wakakakush lakle uchben makobo ya no tushka
que chova topana, tu me mató ni matali, teni chetitza uyoli calle cauyabi, tene más casa ni chon tu más se walwinik, pali que tene mate chimbo bochi, kahani un wiki te bashkimbeti, kinsai kumu que te luyol tiene la, le tumben kaya ukabae, kayunta. Kabae, kayunta. Bobocho, bobocho, yabumanu bobocho, 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 yabumanu bobocho, 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 yabumanu bobocho, 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 minatik bashku yali kobe yo. Minatik bashku yali ko. Uya palo tak binu kai mayat ankal kalakut aminatik bashku yai bayu kai huntu bache otile bacho sami poche di uya hunten katen osten katen ho wabu wakoshop kolon la hunten minatik bashu kati atitem tu me le kabetik te chona nu yo ho bon le kimbetik te no poloksom tu me katik ano te chikesh ma he bashu kati ali tu me kapis kabaka yeche tu me ala teche helunach ta tu shabisa kaye helunach ta tu shakahotale tush tun tsokek miatzilo yedelu chipo la likchibalo no chanak sulak chechka ila otzilo tenema chanak tu metone machu tsoklik kambal tene un tu mase wal kuchipol tik bash kuchipol tik mase waloba tene un tu mase wala chetan puha tu metsoku ya talik lovita tu me bash kikbet ke telu hakilik puksika yete tu hakilik o mushantale kuchen shikintale kawili kukuchlo no tus tiane chic mi atzile chentia convil tu me actante ne mulisi kujich musulak te lo pelo na yo kolwinki tu me kesha peke mumbeita tu wabela kakaya che tu me un tu winik sakil tia waye chilu pinshil tenetino kich que le yunti kubin kustal yun balang mas bukananti kimpach le ola le mase wal winika un sakta bobocho bobocho yabumanu bobocho, 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 yabumanu bobocho, 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 yabumanu bobocho, 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 minatik bashku yani kobe yo. Claro que sí. Nosotros somos Rey Pacal, llevamos cada uno en el trayecto de su vida, experiencia dentro del ámbito musical y pues en este momento que Dios y la vida nos unió, pues compartimos esta nueva generación de música, podríamos decir, y pues el dúo lleva en honor a ese título el Rey Pacal porque venimos representando el hombre masehual que se levanta y se da cuenta que es alguien con valor, es alguien que vale, es alguien que tiene una sabiduría elevada, alto conocimiento, conexión con la naturaleza, una capacidad espiritual innegable que se pudo ver en el pasado y que pues no pudo ser tolerada, no pudo ser soportada. Que personas viviendo dentro de la selva pudieran tener una conexión de esa forma, una simbiosis con la naturaleza. Y es lo que nos hace sentir orgullosos. Dentro de la educación no lo vemos porque no quieren que lo conozcamos, debemos de buscarlo. Y saber y entender que somos parte de una cultura que es un legado muy fuerte, una conexión que tenemos. Se nos cortó de tajo y tenemos que buscarla. Tenemos que encontrar la conexión, ese dolor que llevamos dentro de nuestro corazón debe de sanar y nosotros, esta generación, somos los que tenemos que hacer ese trabajo. Ya no con violencia, la violencia ya no funciona, la violencia ya no sirve. Ahora es conciencia
palabra y conciencia. Usar el poder de la palabra para mover conciencias, para que cada día nos escuchen más jóvenes. Y si tenemos que hacer trap, lo hacemos en trap también para que lo escuchen, para que llegue el mensaje hasta todo aquel que pueda escuchar de la música. Y pues queremos compartir un tema más con ustedes. Le pido aquí a mi amigo que me apoye. Guayacten beya, ichihumpe, hatzut kustan. Guayacten beya, ichilawich, ichilapuxikan. Tu mente shane kimakingo ushlike waye mbejante awolu yo lavash utia la kashti hatzut kushta tu menkiya kunti lum tushanena menkiya kunti que no kuch kasho ba bele likani wilu pikle kino le kich que le yumtilo le titusia kin kustal le ola le tene misa akta uye tu me teneti le titin kubin kustal tu me le te tu tsarten un eno koch hatsput su ui pakal le ola le tene ki walik bash ki wilik kas tu me le te kusak te no mu ke le ta le ola le mase wal wini kalikuya bashkana nu yaishan tu men keshia kachba kaste yo kolkaba in kalka ohel shan chila puksi kalkushan pe hachman hatsotski makola guayacte beya ichihumpe hatzut kustan. Guayacten beya, ichilawi, ichilapuxikan. Guayacten telo, guayacten tu no lumile ichkansi hobo. Guayacten tiujal ha guayacten ichihum petzonot guayacten. Ichiluyiche yumbalamo guayacten, ichiluyiche saki o guayacton. Tu mena ojele uchben mayo botumben takon tu mena oje. Tonemo tublik miatzilo mishikuchben chibalon kima kikokush likon guayactulumil mase walwiniko. Lumile mayaobo guayacten beya ichihumpe hatzut kustan. Guayacten beya ichilawi Un aplauso muy fuerte para toda la gente maya de la península y de todos los países que la conforman. Un saludo muy grande, un abrazo para todos ustedes de parte de Rey Pacal. Sigan disfrutando. Tenemos todavía un poco más la participación de nuestro amigo José. Saludos para todos los que nos sintonizaron esta tarde. Bendiciones
Esto ha sido la presentación de Rey Pacal. Hasta sus pantallitas. Bendiciones. Saludos. Fuerte los aplausos para despedir a este dúo. Grandes artistas que llevan también con la guitarra. Y aquí el latir del corazón que se escucha, ¿no?, en este mini Zacatam. Esto es la espiritualidad, es la forma de transmitir arte de nuestros antiguos. Aquí seguimos. Para cerrar con broche de oro, tendremos la participación de Ana del Carmen. Ella es una promotora cultural, a ella le encanta la poesía. Ella está aprovechando autores también para compartir poemas en lengua maya, y además también pertenece a otras asociaciones que han estado defendiendo el territorio maya. Pero sin más preámbulos, mejor escuchemos de su melodiosa voz, que se presente y que Ana del Carmen nos deleite con un par de poemas que tiene que ver mucho con la espiritualidad, con el maíz, con todo lo sagrado que tiene y tendrá nuestra cultura maya. Fuerte los aplausos para recibir a Ana del Carmen por Cajún. Isabel Sukunesh, Hachkimaki Voltian en Guaye, Pialim, Shokitesh, poesías, Mayat Am. Poesías son mishtens idmili, pero idmo ujelin sukono maya, pero tenek invisikitu he lugares tialin shok. Ekimbela yanin shokitesh el ukabae el kim y tanto men Daniela Esther Canocha. Inkabae Ana del Cano en podcast. El kine let ano sunah pepenile kashiknal nah titulak kalkaho tulak kine let tukulo sunah wayakile kaok titulak kalmash utzbente el kine le pakato sunah pepenile katutoah tulak kalhajuti tulak kine le chehilo sunah pashile katushulsa tulakal yayah ola. El kine ochenchahi. Let ano sunash nok olil. Let tukulo sahak chahi. Katuhituba helbishu hit kurba kuntulk al asmat. El kine ochenchahi. Le pakato sunah kelit tulakal hachutzil. Le chehilo sunal humil kukilik shikino kumo kuhatik putsuik puksikalo el kine ya bach winkobe tutub so wameta boyetel ishiin kasuna ho tunich winkob lekino tu hatu nok op tu pechak tahuk abaw okole mah ancha mishulak bali lekin helo at san samal akab. Ahora se los voy a leer en lengua maya. Perdón, en lengua española. El poema se llama Un día. Un día, la palabra convirtió en mariposa y retomó su vuelo por todos los pueblos. Otro día, el pensamiento convirtió en sueño y habitó en todo aquel que le aspiró. Un día, la mirada convirtióse en cobija y envolvió toda hermosura. Otro día, la sonrisa fue sinfonía y borró del alma toda agonía. Un día oscureció. La palabra fue gusano. El pensamiento tuvo miedo y se arrastró como un condenado. Un día oscureció. La mirada fue frío a todo lo hermoso. La sonrisa fue un ruido lastimoso. Ruidos que flagelaban todo corazón oscuro.
Un día muchos hombres olvidaron que fueron creados de maíz y se convirtieron en hombres de piedra. Ese día rasgaron sus vestiduras, pisotearon sus apellidos y luego solo existió un vacío. Desde ese día siempre fue noche. Voy a opinar un poco acerca de este poema sobre cómo cuando nosotros vivimos en comunidad, cómo todo es hermoso y cómo nosotros nos respetamos y no nos sentimos como que el principal actor de la vida, sino nos sentimos parte de todo esto que nos envuelve. Sin embargo, siempre existirán hermanos que pues su corazón ya se ha vuelto un corazón de piedra y simplemente ven todo como un negocio, y hasta a nosotros como sus propios hermanos ya nos ven como un negocio y se aprovechan de esto. Entonces nosotros empezamos a ver todo oscuro, todo difícil, todo complicado, porque la vida ya no es como la de nosotros. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a una ciudad que estamos acostumbrados a saludar a nuestros vecinos, a apoyar al que no tiene, cuando nosotros llegamos a una ciudad, las formas de una ciudad son tan diferentes. A veces nosotros saludamos con una sonrisa y nunca se nos es devolvida. O a veces queremos apoyar a nuestro hermano y ellos a veces se ofenden. Es porque todo pues ya se ha oscurecido. Y yo le invito a todas las personas que por favor no permitamos que nuestro corazón se vuelva piedra. No permitamos que en nosotros habite lo que es el mal, lo que nos traen, que a veces nos dicen, es que te falta capacitarte, te tengo que capacitar, te voy a traer un taller de emprendimiento, donde nos enseñan a robarle dinero a nuestros hermanos, donde nos enseñan que los negocios es donde uno tiene que estar en lo alto y el otro en lo bajo. Entonces yo invito a todos los hermanos que no se dejen llevar por estas ideas, que siempre tengamos en mente y en el corazón de cómo y de dónde venimos, que venimos del maíz del suelo. No olvidar eso que es muy bonito, donde todos se ayudan mutuamente. Les voy a compartir otro poema que se llama Ujuy. El ujuy es un ave nocturno que, pues, a mí me encanta ir en algunas comunidades más pequeñas que la comunidad de Tijosuco, porque cuando yo llego, escucho por las noches cantar al ujuy. Y a mí me sorprende que, pues, en la comunidad de Tijosuco, ya estando en el centro de la comunidad, yo ya no puedo escuchar al ujuy, porque muchas personas piensan que al colocar... Y sí, ¿no? A veces sí es necesario, pero a veces no es necesario, porque hay que pensar en la fauna también. Pero por la energía eléctrica, los animales nocturnos ya no pueden acercarse. Entonces también invadimos sus espacios, sus hogares. Y pues yo disfruto tanto, digo, si no está en el centro de mi comunidad, pues yo me adentro un poco a la selva para poder escuchar. Y bueno, voy a pasar a leerlo. El poema es escrito por María Liliana Jaucam. Tanu kuchul kiki ola yumu kiwik vale minampash tanu yuchul waram it okole mishhamat ukai tanu yuchul pomponchak okole Mishtu mul alo tumen sinik. Tan lesen invesajo. Vale,
maukim ben sahil kushtali. Ma, tan usen kim belsal, u e hoch ental, u kustal juntul kanal. Vale, mal shoktun, kutabal ubeto baal beya, mashi, chen uhuyo, chen letio, imbesah kimil beya. Tubin ukustal. El tapacaminos. Semejantes danzas en plenitud en la plaza del pueblo, sin música que los acompañe. Brincos acompasados, sin siquiera grillos amenizados. Saltos agitados, sin siquiera un hormiguero cerca. La fiesta se halla en un momento cumbre, pero la vida no es temática de la fiesta. No, se hallan celebrando el crepúsculo de un habitante. Pero, ¿quién se atreve a celebrar con tal magnitud semejante acontecimiento? ¿Quiénes? Si no son los tapacaminos, solo ellos celebran el anochecer de la vida. Y bueno, eso sería todo y pues los acompaño a leer más poemas en maya. Perdón, los invito a leer más poemas en maya. Algunos jóvenes me han mencionado que pues se les dificulta, aunque viven en la zona, a veces se les dificulta un poco hablar maya. En algún momento a mí también se me dificultó y todavía se me dificulta, pero la estrategia que yo uso para ir mejorando o para ir agarrando la técnica del pronunciamiento de la lengua maya es leer mucho en maya. Eso me ha ayudado a tener más fluidez y de esta manera pues también poder convivir con mis abuelos, poder entablar conversaciones, porque sin mi lengua yo no podría entender la sabiduría de mis abuelos. Entonces yo los invito, jóvenes, a aprender la lengua maya, a practicarlo a través de libros. En internet hay un montón de libros, pero traten de buscar libros que realmente estén escritos en maya, porque bueno, también hay que aprender a seleccionar la información que encontramos en internet. Pero sí los invito a que practiquen la lengua maya, para que de esta manera nosotros podamos conversar con nuestros abuelos y no permitir que toda la sabiduría, el conocimiento se vaya perdiendo. Es muy importante y aunque nosotros pensemos, porque muchos dicen, no, yo no voy a vivir en Tijosuco, yo voy a irme a la ciudad y ahí yo no voy a hacer mi milpa. Bueno, si no lo haces, quizás deberías conocer también la sabiduría de los abuelos y no ser una persona de piedra, no ser una persona que se aproveche de los demás, aunque no vivas como viven en las comunidades, pero tan siquiera ten tu corazón de maya, que respeta y que vive en armonía con todo y no se siente como la persona más alta del nivel de los seres y querer apoderarse de todo lo que hay. Entonces, joven, te invito, joven adulto, los invito también para que puedan practicar la lengua maya. Que se escuchen esos aplausos para Ana del Carmen, Kachkichkelem Mayat An. Le Mayat Ano Uchikul Kushano, Le Mayat Ano Chikule Guayanone. Hablar lengua maya, pues es señal de que seguimos vivos. Aquí estamos. Decía Hilario Chicanulum, profesor mío de lengua maya, que cuando la lengua maya florece, florece el conocimiento. Entonces quiere decir que si no florece la lengua maya, nuestro conocimiento maya va a seguir controlado, manipulado, dictado por los caciques, por las instituciones que solo quieren acabar con nuestro linaje. Invito a todo el elenco el día de hoy que pase aquí adelante y fuertes los aplausos para ustedes, elenco de Tijosuco, Quintana Roo. Pase para despedirnos ya oficialmente. Esto ha sido con todo el corazón, con todo nuestro ser. Nos reunimos, unimos talento, unimos nuestro espíritu maya para traerles el día de hoy esta gran velada cultural. Y para despedirnos, Hugo quiere expresar unas 2 palabritas. Pues va con el mundo ya, Tialicoco, Daniel, tumen ya cachibalo
patante velo tialik betik con es muy maya guay tikasta nilon ya kach mako suchen lu anko maya guay betik ko suk benilok con ese paitante ko con ese betik kumpe malu kustal ichino tanu he mas takutan Rey Pacal. Pues muchas gracias a toda la gente que estuvo viendo la transmisión. La cultura es una parte muy importante para el desarrollo del ser humano, arte y cultura, que nos siempre nos apoyan para desarrollar un mejor ser humano consciente. Y pues de parte de Rey Pacal muchos saludos a toda la gente y que viva la cultura maya. Bendiciones a todos nuestros hermanos. Nicolás Lacalech, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Esta transmisión va a seguir en la página, pueden disfrutarlo mañana, más tarde, repetirlo, conectarlo desde su HDMI o su pantalla gigante y disfrutar en una cena, almuerzo, este festival. 174 aniversario de la Guerra de Castas. La Guerra de Castas no ha terminado, sigue vigente, pero seguiremos luchando. Nuestras armas es la conciencia, la educación, el arte y la nueva generación que seguimos con este orgullo de ser jóvenes mayas. Taktulak King, Kananta Baesh.